Nos ha escrito por Instagram María, la mamá de una niña de 13 años que dice: gracias chicos por el episodio de cosmética en adolescentes. Mi hija ha empezado a pedirme cremas y maquillaje para cuando sale con sus amigas. Ahora sé que su piel todavía está en formación y que no puede ni debe usar los mismos productos que uso yo. Pues gracias a ti, María. Para nosotros es un gusto que madres y padres como tú, que ya habéis superado la primera infancia, encontréis en este podcast recursos y consejos para cuidar mejor a vuestros hijos. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Bienvenido a un nuevo episodio de Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas que yo, la pediatra Elena Blanco, presento junto a mi inseparable compañero Gonzalo Ñoro. ¿Cómo estás? Hola Elena y queridos oyentes, pues con muchas ganas de compartir una semana más este ratito contigo y con todos los que están al otro lado de los auriculares. Hoy tenemos por delante un episodio que yo creo que a todos nos concierne, incluido niños evidentemente, porque ¿quién no se ha torcido el tobillo alguna vez? Pues toda la razón, de hecho seguramente sea una de las urgencias traumatológicas más frecuentes en la infancia. Niño o niña que jugando en el patio o haciendo deporte, trocotro, y para allá que va el tobillo el lateral y se le tuerce, ¿no? Pues antes de empezar, déjame que te haga mi famosa pregunta. A ver, ¿sirven de algo las cremas antiinflamatorias que a veces ponemos en esos tobillos hinchados para este tipo de accidentes? Pues la verdad es que sirven para poco, ¿no? Es verdad que su principio activo es un antiinflamatorio, que es lo que vamos a pautar cuando vemos un esguince de tobillo, pero la absorción y la llegada allí donde se necesita es escasa con esa vía cutánea, por lo que en general preferimos que los padres den a sus hijos antiinflamatorios como el ibuprofeno, pero por vía oral durante unos días. Y añadir que muchas de estas cremas antiinflamatorias tópicas no son adecuadas ni se pueden dar en la infancia. Bueno, Elena, ¿tú crees que son frecuentes los esguinces de tobillos? A ver, así la respuesta es sí. Yo lo he tenido varias veces, de hecho. Pero es que si vamos a la ciencia, ¿no? Ahí al cálculo, pues se sabe que cada día, por cada 10.000 personas, hay una que sufre un esguince. Claro, con diferente grado, ¿no? Me imagino, no todo es un esguince grave, ¿no? Bueno, esguince. Y luego ya a lo largo de toda tu vida, pues imagínate, ¿no? Y además, como un esguince te puede hacer que luego tengas más, pues bueno, ahí lo dejamos, bastante frecuente. Claro, pero dices uno de cada 10.000. Oye, Gonzalo, pues tampoco son tantos, pero claro, eso es en general. Pero si estamos teniendo en cuenta que la actividad física aumenta la posibilidad de un esguince de tobillo, pues claro, niños que están corriendo, saltando, haciendo deportes extraescolares, pues es una lesión realmente frecuente en la infancia. Y es que la articulación del tobillo es bastante compleja y está diseñada sobre todo para soportar cargas laterales con cierta elasticidad, ¿no? Es decir, si tú vas corriendo hacia adelante, atletismo, el tobillo ahí no tiene fuerza lateral, o sea, va hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Hay otros deportes, yo que sé, por ejemplo, fútbol, tenis, que sí que puedes hacer un cambio de dirección y tienes que apoyar el tobillo, frenar para conseguir ir hacia el otro lado. Entonces, luego las irregularidades de un terreno, ¿no? Que pises, que vayas por un terreno que te haga piedras. Claro, ahí sí. Efectivamente. Y entonces eso el tobillo va a ser capaz de absorber esas irregularidades o esas cargas laterales, pero hasta cierto límite. O sea, si la fuerza de carga es muy grande, pues al final no lo soporta y pues se tuerce el tobillo y todos, ¡ay, que se me ha metido el tobillo para adentro! Que me he hecho daño, ¿no? Para afuera, ¿no? Diría yo. La parte de fuera para afuera. Ah, bueno, claro, el pie va para adentro. A ver, te puedes torcer el tamblillo al revés y también adelante atrás. Lo más frecuente es el ligamento lateral externo, ¿no? Eso es. Que son los que unen el peroné, que ya sabéis que es el hueso de la pierna que está más externo, con los huesos del tarso, que son pues los que están más cerca del talón, que son el calcáneo, bueno, y los que conforman el talón, de hecho. Y el astrágalo. Y entre ellos, pues el típico es el ligamento peroneo astragalino anterior. Por eso, porque al final un esguince de tobillo es la distensión de los ligamentos que sujetan el tobillo, ¿no? Todos tenemos que tener en mente lo que es una articulación. Una articulación al final son la unión de dos huesos, tienes tu cápsula articular, ¿no? Lo que permite que esos huesos no se separen, y luego como unas gomas que van a los lados, que son los ligamentos que estabilizan, ¿no? Para mantenerlos. Porque claro, si tiramos mucho, esa goma puede dañarse, ¿no? Claro, a ver, puede solo distenderse, que sería el esguince leve, puede distenderse con rotura parcial de algunas fibras, ¿no? Porque esa goma está formada por muchas fibritas pequeñas, y luego graves son los que se produce la rotura total de fibras, ¿no? De ahí pues luego también varía los síntomas que tienes y el tratamiento. Esto a los que os gusta el fútbol lo sabéis de sobra, ¿no? Cuando dicen se ha torcido, suele pasar en la rodilla, ¿no? Un esguince de rodilla, pero cuando se rompe el cruzado, ahí es un esguince grave. O sea, no es que sea un esguince, es que se te ha roto el ligamento por la mitad, ¿vale? Entonces,
¿Niños pequeños o niños mayores, Elena? ¿Es más frecuente en niños de corta edad o niños de cierta edad más hacia pasada la primera infancia? Pues es más frecuente en niños mayores, por encima de los 6-7 años, y evidentemente pues los adolescentes. Y esto es debido a que la adolescencia aumenta la elasticidad de los tejidos, de modo que el tobillo estaría como peor sujeto, ¿no? Porque en estos movimientos, sobre todo en aquellos, ¿no? Además la mayoría de los chavales hacen bastante deporte, deportes de equipo, y además estos ligamentos, como son un poquito más elásticos, pues están como... tiene más movilidad, el tobillo está como peor sujetado, de manera que se defendería peor a la carga lateral con apoyo y se torcería con mayor facilidad. Claro, y esto es en comparación con los niños más pequeños por debajo de esa edad que no tienen tanta elasticidad ligamentosa. Y está como más sujeto. Y aquí lo que ocurre o puede ocurrir es más frecuente que ante una torcedura de tobillo, por decirlo de alguna manera, o una carga lateral en un tobillo en un niño por debajo de esa edad, ocurre lo que llamamos una epifisiolisis, que sería una fractura del cartílago de crecimiento, que están justo por encima de las articulaciones, ¿no? Y luego que eso es una cosa que tenemos que saber, nos va a preocupar casi más, depende del grado de lesión del esguince, en un niño pequeño, porque el tobillo va a estar mucho mejor sujetado que en un niño más mayor. Y luego ya antes lo has dicho un poco, pero bueno, hay ciertos deportes que son más propensos a que los niños mayores, adolescentes, sufran más esguinces por los tipos de movimiento laterales que va a hacer el pie. Por ejemplo, fútbol, tenis, balonmano, baloncesto, y más raro en aquellos en los que van como más rectos, ¿no? Lo que has dicho, pues más el atletismo, la carrera, evidentemente la natación, ¿no? Claro. Donde no hay esa carga. El atletismo lo que pasa es que sí que es verdad, claro, si tú solo haces carrera, fenomenal, hay muchos tipos de pruebas dentro del atletismo, pero claro, los entrenadores de atletismo no solo les ponen a hacer carrera continua hacia adelante. Saltando ahí lo veo también regular. Cambios de dirección, o sea que bueno, al final cualquier cosa que tenga carga lateral. Vale, se nos ha lesionado el tobillo porque nuestro hijo se nos ha torcido, y una de las preguntas que siempre se va a hacer el papá es, claro, a lo mejor hay que hacerle una radiografía para poder descartar algún otro tipo de lesión. ¿Es imprescindible hacer una radiografía en este tipo de lesiones? A ver, imprescindible no es. Va a haber casos en los que explorando muy bien podamos decidir no hacerlo, pero es verdad que como los ligamentos pues es lo que unen, ya hemos dicho, los huesos entre sí, o a veces son los músculos con el hueso, pues se debe a una distensión grande y a veces podría haber asociado lesión ósea. Entonces, es un poco difícil... Una fractura, ¿no? Lesión ósea, que haya una fractura de un hueso aparte de la distensión, ¿no? Es un poco difícil saber exactamente a qué niños sí y a qué niños no, pero bueno, medicina tiene muchas cosas y entre ellas tiene una lista de criterios ante la exploración física en los que es más probable que ese esguince se acompañe de una lesión del hueso, y serán los criterios de Ottawa, que ahora los vamos a decir, y en estos, si aparece alguno de estos signos clínicos, deberíamos solicitar una radiografía. Y eso es que duela al tocar los maleolos del tobillo, que son esos dos huesos que sobresalen en la parte de abajo del tobillo, que es la parte final tanto de la tibia como del peroné. Pues eso, si duele tanto de un lado como de otro, estaría indicado pedir una radiografía. También, si tocamos la parte externa del pie, justo están los huesos como del tobillo, y por delante ya empiezan los metatarsianos, y después ya tenemos los dedos del pie. Pues estos huesos alargados metatarsianos, si duele el del quinto dedo, que es el que está más fuera, en la base, ahí también tenemos que pedir una radiografía. Y luego en algunos huesos del tarso, como el navicular y el escafoides, si duele, pues también había que pedirlo. Que en este caso están por dentro. Es como sería, entre comillas, un poco el equivalente al quinto meta, ¿no? Y en estos casos siempre hacemos una radiografía. Estos tipos de criterios muchas veces están pensados para cuando no tienes disponibilidad de una radiografía en tu centro, pues estás en atención primaria o en un pueblo. O en un pueblo y tienes que decidir, claro, el pronóstico va a cambiar si hay una fractura. ¿Mando a esta persona a hacerse una radiografía o no? Pues muchas veces pues estos son los criterios que utilizamos. A ver, Elena, es muy obvio, pero ¿qué síntomas produce un esguince de tobillo? Pues va a haber un dolor inmediato a la torcedura, ¿no? Te tuerces el tobillo, ¡ay, me duele! Sí que es verdad que los que nos hemos torcido haciendo deporte... Al principio sí, luego no, luego sí.
Sí, o sea, tienes como un dolor inicial, luego como estás en caliente el tobillo como que lo soporta bastante bien y cuando dejas de hacer la actividad física es cuando duele más, ¿no? Aparte, suele haber inflamación en la zona con cierta inestabilidad, es decir, como ha habido esa distensión de los ligamentos, no está tan bien sujeto el tobillo, con lo cual, dependiendo del grado, al apoyar el tobillo lo puedes notar un poco inestable y en muchas ocasiones hay imposibilidad incluso para apoyar el pie, ¿no? Sobre todo por dolor. Y puede aparecer un poquito de hematoma, ¿no? Un poquito de equimosis en la zona, que no siempre va a estar relacionada con que haya una fractura. Puede haber un sangrado porque ha habido rotura de esas fibras ligamentosas y que por eso pues sea simplemente el signo del ligamento lesionado y no porque haya una fractura. Ahora vamos con el pediconsejo. Si tu hijo se da un golpe en la cabeza, para evitar el dolor y la inflamación, lo mejor es aplicar un poco de hielo y dar un analgésico como el paracetamol o el ibuprofeno. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y visítanos en el espacio de salud y bienestar de Adeslas para disfrutar de los mejores contenidos de salud creados por nuestros expertos sanitarios. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Pregunta de oro. Gonzalo, ¿y tengo que ir al médico si mi hijo se ha torcido el tobillo? Pues va a depender un poco de la intensidad de los síntomas y que tenga tras la torcedura, ¿no? La mayoría de los esguinces que tiene un niño van a ser de grado 1, es decir, los más leves que se curan solos entre comillas sin hacer nada, como luego veremos, con un poquito de frío local y analgesia unos días. Pero ¿cuándo deberíamos ir al médico entonces? Pues a ver, sobre todo cuando sospechemos mayor gravedad, ¿no? Sobre todo en aquellos moderados o graves, que se van a ver por los síntomas que presenta. Si hay una deformidad clara en la articulación, que normalmente además se acompaña de mucho dolor. Dolor a punta de dedo de zonas óseas, ya os hemos contado cuáles, pero bueno, cualquier zona que duela ósea que además vemos deformidad, pues motivo para ir. Cuando el tobillo está muy inestable, en este caso sospecharemos una fractura total del ligamento. Cuando no puedes apoyar, probablemente por todo esto, porque hay algo roto, porque el tobillo está inestable, porque tienes mucho dolor. Y cuando aparece un hematoma muy importante, que igualmente va a ir acompañado de mucho dolor, de deformidad, de imposibilidad para apoyar. O sea, todos estos van juntos, pero cuando aparece cualquiera de estos síntomas, pues sí que es recomendable recibir una valoración. Y las recomendaciones entonces para el tratamiento de un esguince de tobillo, Elena, me imagino que también van a depender del grado de lesión, ¿no? Eso es. ¿Por qué? Porque aunque a veces, o sea, a lo mejor desde el principio no podemos clasificarlo, el leve, bueno, el leve y moderado a lo mejor no, entre moderado y grave probablemente sí, sí que lo que tenemos que identificar es cuáles aquellos van a necesitar radiografía y luego con la intensidad de los síntomas y lo que veamos, pues un poco poder dar el grado para saber cuál va a ser el tratamiento mejor. ¿Por qué? Porque en los leves está indicado cuanto antes lo muevas mejor y en los otros necesitan reposo. Entonces, en general, para todos lo que vamos a indicar es analgesia vía oral varios días, porque es normal tener dolor, y el apoyo precoz, tan precoz como se pueda dependiendo de la lesión, pero en general ir movilizando. Y luego es muy importante, porque es el mejor antiinflamatorio que tenemos, aplicar frío local con hielo, ¿vale? Periodos cortos pero frecuentes, sobre todo en los primeros 2 días. Y fíjate, lo de la analgesia pautada, también la podemos hacer con ibuprofeno, que sabemos que es un antiinflamatorio, pero el efecto antiinflamatorio del ibuprofeno no aparece desde la primera dosis, sino que es a alta dosis y al cabo de varios días, ¿no? Pero la analgesia es muy importante precisamente para que te permita apoyar de forma precoz, ¿vale? O sea que en esos esguinces que a lo mejor seguramente no ha habido que inmovilizar, la analgesia está indicada, yo se lo digo a los niños en la consulta, y que se lo tome pautado cada 8 horas o si le duele antes cada 6, para que de esa forma pueda empezar a mover el tobillo cuanto antes, ¿no? Y ya si nos vamos a grado de lesión, Elena, en general los grado 1, que hemos dicho que esto es que hay una distensión pero no hay rotura de fibras, se podrían beneficiar de un vendaje elástico las primeras 48 horas, pero sobre todo lo que no está recomendado es que se ferulicen, es decir, que se ponga una escayola. No es una escayola completa, no, una férula al final no es una escayola que da la vuelta al tobillo, sino que al final lo que hace es pues como poner una tabla por delante y por detrás para que no lo muevas. Pues eso no está recomendado, y además se recomienda un apoyo precoz y progresivo dependiendo del dolor que tengan. ¿Y en los de grado 2? Pues aquí depende mucho del abordaje, pero normalmente se suele colocar una férula, que es como una mitad de escayola que disminuye, o sea, que lo que hace es que disminuyes la movilización y por tanto el dolor,
y evitas el apoyo. Pero tras esto, una vez que lo más precoz posible, dependiendo un poco de la intensidad de la lesión, pues habría que colocar un vendaje elástico y ejercicio progresivo para ir movilizando. Sí, normalmente no, entre 1 y 3 semanas, ¿no? Es lo que se recomienda este tipo de movilización. ¿Y en los de grado 3, Selena, cuando hay rotura del ligamento? Pues estos son más lentos, evidentemente son más graves y van a requerir más tiempo. En estos, la férula se colocará mínimo 3 semanas y después pues ya veremos. Son los que son más difíciles de tratar y sí o sí requieren seguimiento por parte de traumatología. Pero bueno, como todo, lo más grave siempre es menos frecuente y sobre todo en los adolescentes debido a esta gran elasticidad. Se lesionan pero no se suelen romper. Fíjate, hemos dicho, claro, rotura de un ligamento y con esto que he dicho antes de las rodillas que se rompen, los ligamentos del tobillo no se suelen operar, ¿vale? Aunque esté en rotura total, porque no solo tenemos un ligamento que sujeta el tobillo, entonces aunque tenga con un tratamiento conservador muchas veces se consigue pues no tener que intervenir. Si a largo plazo puede haber mucha inestabilidad, son los que a lo mejor pues el traumatólogo decide si hay que hacer algún tipo de intervención. Lo que sí que tras las primeras 48 horas iniciales, sobre todo en los esguinces de grado 2, puede estar incluso indicado el seguimiento por el fisioterapeuta para que marque las pautas un poquito a seguir de vigilancia de ese tobillo. Y oye, una cosa, porque ahora se habla mucho de los vendajes funcionales, ¿no? Que un vendaje es un vendaje, pero ¿qué significa que sea funcional? Pues a ver, son vendajes, no son los... Se pueden hacer con las vendas estas que a lo mejor ahora vemos todos, que son las pegatinas estas de color azul, pero bueno, al final no, el color más da colores, igual, o más colores. Bueno, es que inicialmente eran azules, yo también las he visto sobre todo rosas, ¿no? Lo que pretenden estas vendas, son vendas que tienen muy poca elasticidad, ¿no? Son como esparadrapos de tela fuerte, por decirlo de alguna manera. El objetivo es sujetar el tobillo, pero no ferulizarlo, o sea, que te permitan cierto grado de movimiento. ¿Por qué? Porque cuando ferulizamos un tobillo, cuando permitimos, cuando impedimos que el tobillo se mueva, vamos a poder tener cierto grado de atrofia de la musculatura que envuelve a esa articulación, ¿no? Que interviene en esa articulación, y esto hace que se pierda la propiocepción, ¿no? Es decir, que hasta cierto punto, si perdemos la propiocepción, luego cuando ya empecemos a apoyar, nuestra parte va a ser más difícil sentir lo que siente esa parte del cuerpo, ¿no? Y aparte que es que los vendajes funcionales pues te permiten un apoyo mucho más precoz, ¿no? No es lo mismo que llevar una escayola colgando, que eso pesa mucho y es mucho más difícil a apoyar. En cualquier caso, los vendajes funcionales pues los deben colocar personal experto, ¿no? Como los traumatólogos o los fisioterapeutas. Y aquí hay un tema ya un poco para terminar que también es importante, es saber a largo plazo qué pasa con estos esguinces, porque además cuando ya has tenido uno es más probable, o sea, tienes como los ligamentos más propicios, ya se sabe, para tener esguinces. Entonces, un poco lo que es el pronóstico, ¿no? Pues bueno, deciros que los leves y los moderados, los de grado 1 y 2, suelen curar bien del todo en un periodo corto, más o menos, entre 1 y 3 semanas. Y los de grado 3 ya hemos dicho que son pues más difíciles de tratar, es más gravedad y van a requerir más tiempo, incluso hasta 6 semanas. Lo que sí que es importante es que nosotros le digamos a nuestros pacientes y los padres que nos escucháis, pues podáis apoyar también a vuestros hijos, es que es normal el dolor residual después de tener un esguince y durante un tiempo, ¿vale? Por ello, siempre recomendamos que una vez que ya quitamos estas vendas, pues que poco a poco, de forma progresiva, vayamos incorporándonos a la actividad. ¿Por qué? Porque, bueno, hay cierta parte que es lo que has dicho, pierdes la propiocepción, hay una parte de miedo, hay una parte que ya hemos tenido inmovilizada y hemos tenido un poquito de atrofia, y en este caso, pues aquí sería muy interesante, ¿no?, el apoyo de un fisio para que nos vaya guiando y nos vaya dando seguridad con esto. Claro, porque además luego hay muchos niños o adultos que después de un primer esguince, ¿no?, un poco lo has dicho, como que vuelven a torcerse el tobillo y dicen, no, es que me curé mal un esguince. Bueno, hay un poco parte de las dos cosas. Por un lado es la lesión residual que te puede quedar después de que un ligamento haya tenido una distensión, es decir, que esa goma no se haya quedado perfecta después de distenderse, pero por otro lado está lo que hemos dicho de la pérdida de propiocepción, ¿no? Que cuando tu tobillo, que ha estado inmovilizado mucho más tiempo de que él debería, no funciona bien esa propiocepción y en las cargas laterales pues esté mucho más predispuesto a que se tuerza y por tanto tengamos el esguince.
Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. Los esguinces de tobillo podemos clasificarlos en grados según la gravedad del ligamento lesionado. Leves cuando hay una pequeña distensión, moderados cuando hay una rotura parcial y graves cuando hay una rotura total del mismo. Independientemente del grado, durante las primeras 48 horas es muy recomendable aplicar frío local y analgesia vía oral para evitar el dolor. En función del grado de lesión se indicará la inmovilización o no. A pesar de ello, sobre todo en los leves, la movilización precoz es muy recomendable. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado y sobre todo lo tengáis en cuenta para cuando vuestros hijos se tuerzan un tobillo. Os damos las gracias a todos por aguantar hasta el final y gracias también a Deslas por promover este podcast como mejor herramienta para que cuidéis mejor a vuestros hijos. Hasta el siguiente episodio. Adiós. En el siguiente episodio hablaremos de cómo gestionar las rabietas de los niños pequeños.